Muy buenos días, estimados alumnos. Les pido una disculpa por los inconvenientes que tuve, pero no podía, eh, primero compartir pantalla en mi computadora y me tuve que conectar en otra. Y bueno, no encontraba la forma, pero ya por fin pude. Eh, bueno, afortunadamente la siguiente clase de teoría de educación que algunos de ustedes también están tomando, bueno, espero poder darla sin mayor inconveniente. Muy bien, pues lo que vamos a revisar el día de hoy son los primeros contenidos de lo que corresponde a la materia filosofía de la educación. Esta materia es una materia formativa, desde luego es una materia de contenido, no es una materia instrumental como puede ser eh, comunicación científica o metodología de la investigación, sino que es una materia donde tenemos que afianzar conceptos para poder obtener un conocimiento como parte de nuestra formación académica. Entonces, fíjense muy bien. Sé que varios de ustedes ya han procedido a entregar justamente las primeras actividades, pero también sé que, por otro lado, varios de ustedes todavía no lo hacen. Entonces, pues evidentemente que voy a seguir un orden consecutivo en lo que vamos a estar revisando el día de hoy, por lo que vamos a empezar con esos primeros actividades, esos primeros productos que se les están solicitando. Así que bueno, algo que quiero clarificar también, además de que vamos a ir producto a producto, pues es en sí mismo qué es o qué implica filosofía de la educación. Y aquí tenemos que observar lo siguiente. Filosofía de la educación es es una disciplina filosófica, ¿de acuerdo? La filosofía de la educación es una disciplina filosófica que, como otras tantas, pues se concentra evidentemente en conceptualizar. Esto significa entonces que todo aquello derivado de la filosofía tiende a conceptualizar, pues evidentemente, por ejemplo, la materia o la disciplina teoría del conocimiento también es una disciplina formativa que se encarga de teorizar sobre conceptos relativos al conocimiento. Bueno, en realidad así funciona con la gran mayoría de las disciplinas filosóficas, todas tienden a generar conocimientos y conceptos, solo que dichos conocimientos o conceptos pues van a ser evidentemente especializados. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cada disciplina se debe a lo que la filosofía es en sí misma. Para no perder más tiempo en estos aspectos, que bueno, finalmente eran introductorios, pero ahora el tiempo ya no me alcanza, la filosofía lo que ha hecho es, desde sus inicios, generar preguntas, hacerse preguntas, y estas preguntas son siempre concernientes respecto de algún problema, ¿ok? Hay muchos tipos de problemas, eso es algo que también tenemos que identificar. Por ejemplo, en el caso nuestro van a ser problemas que tienen que ver con el hacer educativo o problemas que tienen que ver con la formación en cuanto tal. ¿Esto qué significa? Pues significa que a la filosofía le ha interesado como problema cómo es que se da la educación, la enseñanza, el aprendizaje, diríamos ya en términos pues más recientes, incluso los procesos educativos, los modelos educativos que actualmente existen, los tipos de educación, los ambientes de educación, ambientes presenciales, ambientes virtuales, etcétera. Evidentemente que a lo largo de la historia pues se ha ido conceptualizando o se ha ido nombrando de diferente manera. Hay conceptos, por ejemplo, decir lo virtual es algo realmente reciente en el sentido que le damos nosotros. No es que el concepto de virtualidad o la noción de virtualidad no existiera, claro que existía desde los griegos, pero no en el sentido como lo relacionamos o correlacionamos nosotros con un aspecto tecnológico. En este sentido, la filosofía lo que hace es, cuando focaliza un problema, pues lo que hace es lo indaga. Y esta indagación va a ser una constante que si nosotros lo revisamos históricamente, pues vamos a poder ver su evolución. De hecho, eso es parte de lo que ustedes en algunos productos se les pide que vayan realizando. Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, cuando se les dice
distingan los conceptos de educación de ciertos autores, de ciertos filósofos. Bueno, ahí la circunstancia evidentemente se nos presenta como una cuestión cambiante. Los autores no van a estar de acuerdo entre sí, pero reitero, eso se debe a la perspectiva y a la evolución que se va teniendo. Por lo tanto, el primer prejuicio que quiero eliminar es que la filosofía no es un área o no es una disciplina que se encargue de hacer estudios históricos. La filosofía puede hacer estudios históricos, pero la filosofía no es historia. Eso es algo muy importante que debemos de distinguir. La filosofía no se reduce a voltear al pasado, observarlo, analizarlo, pensarlo, sino cosa contraria, a tomar ese pasado simplemente como un punto de partida, como un punto de reflexión, pero para reflexionar nuestro presente. Bien, hay varias disciplinas filosóficas, acá tengo algunas distinguidas de estas disciplinas filosóficas, eh, por ejemplo, la ética, la lógica, la filosofía política o la epistemología. Todas estas disciplinas filosóficas, como he mencionado, se centran en un problema, pero bueno, nosotros vamos ya directamente a lo que es la filosofía de la educación, misma que podríamos definir como la reflexión sobre el hacer educativo, el aprendizaje, el educando, así como los procesos. Estas disciplinas, en concreto alumnas, evidentemente no se pueden reducir solamente a un solo concepto, y menos cuando estamos hablando de aspectos humanos. La cuestión de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación, es una cuestión compleja, es una cuestión realmente compleja que nos requiere a nosotros poder observarlo pues con perspectiva. Y parte de esa perspectiva es, por ejemplo, observar al alumno, pero no solamente al alumno, sino también al que enseña al alumno. Ahora, esta persona que enseña al alumno, ustedes bien saben, ya tiene varios nombres: maestro, profesor, docente, asesor, entre otros términos. Pero al final del día, no son sino el reflejo justamente de cómo vamos cambiando o evolucionando. Ahora, por ejemplo, decir un asesor o un asesor virtual, pues implica entonces que también tenemos a la mano una plataforma, como es el caso nuestro, efectivamente. Entonces, la filosofía de la educación ha centrado su problema, sí, en la educación, pero entonces ahí nos tenemos que preguntar qué tanto abarca educación. Y como ya hemos observado y hemos dicho hace un momento, implica muchísimos elementos, que es justamente lo que a ustedes se les va pidiendo que vayan revisando. Ya no me puedo demorar más en estos aspectos, así que me voy a concentrar directamente en lo que implica el producto 1. Si ustedes prestan atención eh, a este primer producto, pues es un producto, una actividad muy interesante, porque justamente lo primero que hacen con ustedes es incluirlos en un ejercicio filosófico. Se les pide que hagan una reflexión. Y efectivamente, la filosofía hace reflexiones. Lo que a ustedes se les pide es que hagan una reflexión explícita, expedita, sobre si ustedes consideran la educación como un proceso social y más aún, sobre si ustedes consideran a la educación como una necesidad de carácter social. Aquí tenemos que precisar algunos elementos. El término social es un término muy joven, es un término del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que surge con un filósofo francés que se llamaba Augusto Comte. Augusto Comte, en cuanto tal, es el que también forja el concepto de sociología. Antes de Comte, antes de finales del siglo XIX, es decir, del 1800, finales del 1800, pues no se hablaba de sociología. Se hablaba de cultura, evidentemente, de tradición, etcétera, pero no había como tal algo social o una sociedad, una sociología, un área que estudie a la sociedad en cuanto tal. Y a partir de ahí, la perspectiva va a cambiar, porque a diferencia de cómo ya existía efectivamente lo político o ya existía lo económico, lo cultural,
y que de hecho ustedes saben que cuando se analiza un problema suele decirse incluso casi como muletilla, pues esto implica problemas económicos, políticos y sociales. Vale, vale, vale. ¿Pero qué significa eso? Bueno, lo político y lo económico, evidentemente, ya estaba forjado. Lo político lo podemos entender, si se quiere, como las formas de administración del poder, las formas de gobierno, cómo también un individuo en sí mismo asume el poder. Lo económico, pues es básicamente la distribución de la riqueza. ¿Por qué sistema de producción se haga? El capitalismo, el feudalismo, el esclavismo, etcétera. Bueno, la sociología entonces de pronto emerge y emerge esta cuestión de la socialización. Y lo primero que se nos va a decir o se nos va a recordar es algo que Aristóteles ya sabía muy bien. Aristóteles dice en la política que los humanos somos hombres políticos, somos humanos políticos, el som politikon. ¿Y qué implica ser un animal político? Bueno, pues es un animal que vive de la polis, que vive de la ciudad. Y en la ciudad, pues no se está en solitario, en la ciudad pertenecemos y nos copertenecemos con los otros, somos con los otros, algunos son maestros, otros serán alumnos, otros serán zapateros, otros serán, no sé, ingenieros, etcétera. Es decir, que cada individuo pues tiene un papel definido en su quehacer y en su tarea por aportar y bueno, también por aportarse a sí mismo. En este sentido, si nosotros, ya con este contexto que acabo de darles sobre lo que implica la cuestión de la socialización o la cuestión social, de pensar a la educación como una necesidad social, bueno, de lo que pude ver que han respondido hasta ahora, pues la mayoría lo evidencia y están de acuerdo en que en la actualidad la educación es una cuestión de carácter social. Evidentemente, la educación en sí misma ya no se puede pensar. Cuando digo la educación en sí misma, me refiero, por ejemplo, a pensar la educación como algo particular, como algo que unos cuantos se pueden pagar o que unos cuantos pueden tener acceso. Eso ya no alcanza. Eh, la educación como una necesidad social es justamente como un requerimiento, como algo a lo que todo humano debería poder acceder. La mayoría de los países y de los estados en la actualidad, pues hacen un esfuerzo porque esto sea, así sea, pero bueno, sin irnos muy lejos y si tomamos a nuestro país como ejemplo, pues sabemos que todavía hay muchos elementos en cuestión de administración pública y de gobierno que pueden mejorar y que se pueden realizar. Hay muchas apuestas por parte del gobierno todavía de que ya no existan escuelas de palitos, escuelas hechas con madera, sino espacios dignos para que el conocimiento pueda tener un lugar óptimo y se pueda desarrollar, y sabemos que esto todavía no se logra. Entonces, evidentemente, lo económico y lo político va a estar como parte del contexto, pero sin lugar a dudas, la socialización va a ser una necesidad que se debe de atender, que se debe de cubrir, es algo a lo que necesariamente tenemos que atender. Entonces, aquí básicamente es eso lo que se te pide, que hagas una reflexión, que nos digas por qué lo consideras así y desde luego, si alguno de ustedes no está de acuerdo con este aspecto, si alguno de ustedes considera que no, que cosa contraria, que la educación no es una necesidad social, sino que podría ser observarse desde otra perspectiva, pues también sería interesante que lo digan, que lo mencionen, pero siempre y dando, sobre todo, dando cuenta de por qué. Ahora, ahí mismo se nos remarcan pues algunos aspectos muy interesantes. Se nos dice que el ser humano eh, nace con una forma o un cierto modo de ser, es decir, como el resto de los vivientes, nacemos como mamíferos que necesitamos alimentarnos, protegernos y tal cosa, pero decir que nacemos con una forma no significa decir que nacemos formados. Este es un aspecto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la gran posibilidad de los seres humanos y la gran posibilidad que tiene la educación. Nosotros al nacer con una forma, eh, ¿y qué implicaría una forma? Pues una forma bípeda, una forma mamífera,
una forma donde sabemos que podemos desarrollar la capacidad del lenguaje, la capacidad del raciocinio, pero el asunto es, ¿qué vamos a hacer con esa capacidad de lenguaje y qué haremos con esa capacidad de raciocinio? Y es justamente ahí donde entra la educación. La educación forja estas capacidades, logra potenciarlas, hace un esfuerzo porque se desarrollen en cada cual, y sabemos que pues en algunos se hará en mayor medida, en otros en menor medida, pero la idea es que todos tengan acceso a estos elementos, a estas herramientas para poder desarrollar su potencial. Eso es justamente lo que hace la educación, observar las posibilidades que hay en cada humano para que cada humano logre desplegarse en lo social, en lo cultural, pues de la mejor forma posible. Ahorita no vamos a entrar en cuestiones éticas o morales de qué hacer, qué no hacer, qué es correcto y qué es incorrecto. Simplemente vamos a destacar que la educación tiene este papel y pues que es un papel muy, muy importante. Ahora, eh, hay una cuestión aquí. La cuestión es que esa posibilidad y necesidad de la educación y esa formación que vamos adquiriendo poco a poco, pues otra vez, no lo hacemos en solitario, sino que lo hacemos en relación con alguien más, ¿ok? Siempre lo hacemos en relación con alguien más, aprendemos, a veces por imitación, por ensayo y error, eh, por tener algún ejemplo, etcétera, pero siempre es en relación a alguien más. Ahorita ya no estamos para descubrir el fuego. El ser humano llega ya a un mundo con tecnología, a un mundo ya estructurado que sigue ciertas lógicas. Es decir, cuando alguien nace, no nace para descubrir el fuego o ver si cómo se alimenta o descubrir la agricultura, no. Sino el asunto es tomar todos esos saberes y tomar todos esos conocimientos para tomarlos justamente como ejemplos. Ya posteriormente se podrán cambiar, se podrán reformar, etcétera, pero es necesariamente en relación al otro. Entonces, esa formación la vamos obteniendo conforme nos vamos correlacionando con los demás. Ahora, en este mismo producto hay algo muy interesante que tiene que ver con el término educar y básicamente pues la etimología. Aquí quiero que notes algo. Si te fijas, cuando nos piden que revisemos la etimología, no nos están pidiendo que tengamos que analizar la etimología de una palabra en su forma sustantivada o de un sustantivo, que sería educación, sino que nos están pidiendo que analicemos la etimología del verbo, es decir, de educar. Educar es el verbo, está en infinitivo, terminación AR. Y el asunto es, fíjate cómo nos dicen que aquí el asunto no es observar al sustantivo, sino observar al verbo. ¿Por qué? Esto ya nos tiene que decir muchísimo, porque la educación es una acción. La educación es un actuar, es una actividad constante que se va dando, que se va desarrollando y que evidentemente no podemos nosotros ignorar, ¿ok? Entonces, el término educar tiene una etimología ambivalente, pues puede proceder tanto de educare como de educere, términos latinos que guardan a su vez una gran riqueza significativa. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Y ahorita te explico la gran importancia de las etimologías. Educare significa criar, cuidar, alimentar y formar o instruir. Está emparentado con ducere, que significa conducir, y en la voz pasiva significa crecer. Por otra parte, educere en sí mismo significa sacar o extraer, avanzar, elevar. Tal polisemia originaria, lejos de connotar ambigüedad, manifiesta la analogía lógica que expresa la pluralidad de dimensiones operativas que encierra la educación. Su significado no es vago o confuso, sino al contrario, rico en precisiones y referencias conceptuales, análogamente como es fecunda a la profundidad de la realidad humana misma. Fíjate muy bien, cuando se nos pide a nosotros analizar la etimología de una palabra, de un término, debemos nosotros pensar que la etimología hace referencia a la primera vez que fue conceptualizado, que fue pensado una acción humana, ¿vale? Fíjate muy bien. La primera vez que una acción humana
se desarrolló, entonces se tuvo la necesidad de nombrarlo. Observamos que está ahí ocurriendo, originándose una situación. Observo, vamos a ponerlo en términos muy simples. Observo que alguien está enseñando, no sé, a unos niños, que los está criando, que los está cuidando, que los está alimentando, que los está instruyendo, ¿ok? ¿Cómo le llamo a eso? Y ese es el asunto con la etimología, que hace referencia al primer significado o al significado originario de dicho término. En este caso, educare, ¿vale? O educere, según se lea. Esa es la importancia de la etimología. Por eso te repito, con las cuestiones en filosofía, no es para saber historia, no es para pretender, pues, tener un conocimiento de este tipo. No, es caso contrario, es para reflexionar y comprender. Sí, a partir del pasado, pero para comprender este presente. Si nosotros somos críticos con esta etimología, pues evidentemente nos daremos cuenta de que esto no ha cambiado, de que esto se sigue manteniendo y que a la actualidad eso es lo que la educación o educar, esa acción, eso es lo que a lo que nos impele, es lo que nos requiere o nos dice que debemos tomar en cuenta. Entonces, bueno, como ya había dicho, para este producto se les pide que escriban su propio argumento de por qué consideran a la educación como una posibilidad y una necesidad social. Eh, por otro lado, que escriban y expliquen qué relación hay entre el concepto de educación, su raíz etimológica, en una práctica actual. Bueno, eso es muy sencillo. Entonces, este primer producto, les reitero, es un primer encuentro con la filosofía. La filosofía implica reflexión y evidentemente que con este trabajo ustedes así lo han hecho, así lo han estado haciendo y bueno, los que faltan seguramente así lo estarán reflejando. Por otra parte, bueno, tenemos el producto 2. En el producto 2 se revisan varios autores y los conceptos de educación. Si te fijas, yo aquí no he cambiado ni a los autores, ¿vale? No he cambiado ni a los autores ni tampoco las definiciones fundamentales que aparecen ahí. Y no lo he hecho porque si bien aquí en filosofía de la educación, o al menos en este producto, no se analizan a todos los filósofos o incluso pedagogos. Por ejemplo, falta Juan Amos Comenio, eh, por mencionar al iniciador de la pedagogía como disciplina. Bueno, me he querido quedar solo con estos, no se les pide más, tampoco se les está pidiendo que hagan investigación para saber cuántos más existen o tenemos. Bueno, con estos basta y eso es suficiente. Fíjense muy bien. Aquí hablamos de autores clásicos, y cuando decimos autores clásicos nos referimos a autores griegos, como es Platón y Aristóteles. Por ejemplo, para Platón, poseemos el conocimiento implantado dentro de nosotros, es decir, no lo aprendemos con facilidad, lo que es la teoría de la reminiscencia, de tal manera que el proceso de educación implica un reconocimiento de lo ya sabido para alcanzar el bien de la comunidad. Es decir, para explicar este concepto tendría que explicarles otros elementos de Platón, pero lo voy a decir en pocas palabras. Para Platón, nosotros ya nacemos con un conocimiento que hemos tenido en vidas anteriores. Por lo tanto, lo único que necesitamos es recordar eso que ya sabíamos para poder generar un bien a la comunidad. Obviamente que eso que está diciendo Platón, de que ya hay otras vidas, de que hay otro mundo, eso es cuestionable a los ojos de cualquier persona de 2022. Pero en su momento fue el primer autor en plantear qué implica y qué genera el conocimiento. Entonces, en ese sentido, es un autor muy interesante. Caso contrario, Aristóteles no lo pensó en términos idealistas, sino que fue más práctico. Y Aristóteles dijo lo siguiente: la finalidad de la educación es idéntica a la finalidad humana. ¿Y cuál es la finalidad humana? La finalidad humana es la felicidad. O sea, en pocas palabras, dijo Aristóteles, sí, reconocemos que hay educación, reconocemos que se da este proceso de enseñanza, este proceso de aprendizaje, eso está muy bien, pero ¿qué sentido tendría eso? Ah, bueno, pues que
educamos para alcanzar a la finalidad humana. ¿Y cuál es el fin humano? ¿A qué debería aspirar cualquier persona? Pues dice Aristóteles, nada más y nada menos que a la felicidad. O sea que el sentido de la existencia es la felicidad. Es el bien supremo al que toda persona aspira. Si alcanzas la felicidad, habrás alcanzado este bien supremo. Si no lo alcanzas, pues habrás fracasado. ¿Ok? En ese sentido, Aristóteles va a decir, bueno, y para ello necesitamos de la educación. Pero también necesitamos de una educación que nos vaya forjando con virtudes, que nos vaya haciendo virtuosos. Y para ello está la ética como una conducción, ¿vale? En ese sentido, ética y educación en Aristóteles se confunden, son lo mismo. Si te estás educando, pues vas a ser virtuoso. Si eres virtuoso, seguramente vas a alcanzar la felicidad. Virtudes, sabiduría, felicidad se adquieren justamente por medio de la educación. Entonces, aquí, cuando ya se está uno educando, pues ya también puede ser virtuoso y también puede ir adquiriendo conocimiento, sabiduría. Entonces, un movimiento implica al otro y esto definitivamente conlleva a tener una actividad más prolija. Damos un salto en el tiempo, varios siglos. Platón y Aristóteles son antes de Cristo. Tomás de Aquino es posterior a Cristo, es como bueno, ahora es del siglo XII, lo que sería el 1100, los años 1100, siglo XII, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es importante por dos sentidos, porque Tomás de Aquino va a distinguir lo que es la figura del educador, pero sobre todo va a distinguir lo que es la figura también del educando. Y va a decir que la relación que se va dando entre estos, pues es una relación fundamental, que sin estos dos no puede haber educación. Por lo tanto, del educador al educando tiene que haber un proceso guiado, ¿vale? Tiene que haber un proceso en donde el educador va forjando y va colocando las bases para lograr justamente eh, que la formación se dé en un sentido completo. Entonces, fíjate, aquí estamos hablando de un autor de la Edad Media, pero fíjate qué actual era el pensamiento de Tomás de Aquino. ¿Y por qué remarco lo de la Edad Media? Porque se tiene la creencia de que la Edad Media es una época oscura, es una época de gran ignorancia, donde no se generó conocimiento, entre otros elementos. Bueno, acá podemos observar pues, que las cosas no eran así. Vale, damos otro salto y llegamos a un autor clásico, en este caso, clásico de ciencias de la educación, clásico también de la pedagogía, como es Vygotsky. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, Vygotsky nos va a decir algo similar a lo que ya decíamos en el primer producto. El ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural del desarrollo, evidentemente, es decir, todos somos mamíferos, nos comportamos como mamíferos, pensamos, hablamos, entre otros tantos elementos, pero hay algo en particular o hay algo a destacar o algo a resaltar, y es justamente pues, la propuesta de Vygotsky. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, ¿vale? La interacción sociocultural. Eh, Esto significa que somos en relación con los otros. Eh, el aspecto cultural y social nos va formando, nos va forjando y siempre hay que tenerlo como un referente porque así es como lo vamos pensando. Entonces, esto es básico. Entonces podríamos decir que aquí se aprende a manera de imitación de alguna forma y también podríamos decir que ese código genético, pues ya lo único que tenemos que hacer es potenciarlo, que ese código genético lo que tenemos que hacer es encaminarlo, desarrollarlo, entre otros aspectos. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues también tenemos a Piaget, autor francés, muy conocido en el ámbito de la educación, un autor difícil.
Bueno, yo creo que de todos estos autores que están aquí, el más difícil de leer y el más difícil de comprender es Piaget. Escribía textos muy duros, muy complejos, aunque bueno, pues con toda la tradición y con todo lo que fue legando, a Piaget hay muchos intérpretes que nos facilitan las cosas. Básicamente, para Piaget, educar es adaptar al niño al medio social adulto. La educación se utiliza para modelar a la gente y para transmitir valores sociales colectivos. Entonces, esto es muy importante eh, que lo tomen en cuenta. Entonces, acá ya es tomar la educación con el concepto de molde. Bueno, vamos a moldear, a modelar a estos, a los educandos, a los pupilos, y pues de esta manera los valores colectivos van a ir creciendo. Diríamos, si una cultura, una sociedad tiene buenos valores, pues esos valores deberían poder seguir transmitiéndose, lo que generaría evidentemente ventajas. Por otro lado, está John Dewey. John Dewey, filósofo estadounidense, donde para él el asunto va a ser una cuestión pragmática. Bueno, esto no debería llamarnos la atención. La tradición de pensamiento que se forjó en Estados Unidos es básicamente una tradición pragmática. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, Dewey sostenía que toda la educación debía ser científica en el sentido riguroso de la palabra, es decir, si vale la pena generar conocimientos sobre algo, si vamos a formar a alguien para que logre aprender algo, pues tiene que ser una cuestión científica. La escuela debía convertirse en un laboratorio social donde los niños aprendieran a someter a la tradición a pruebas y a pruebas pragmáticas de verdad. Si algo no es constatable, pues estamos perdiendo el tiempo. Entonces, si se fijan, esto no es poca cosa. Em, en ese sentido es que debemos tomar en cuenta nosotros, pues, las diversas definiciones o los diversos acercamientos de todos estos autores. Varios de ellos se van a contradecir en sí mismos, pero esto es importante porque así nos van dando más ideas y más nociones de educación. Por otro lado está Freire. Freire es un autor brasileño y es un autor que, a diferencia de todos estos autores que reflexionaron desde, pues sí, desde el privilegio de estar en países nórdicos, países europeos, algunas veces más posicionados o mejores posicionados que otras. Francia ha vivido etapas históricas muy complicadas, pero en algunos ha estado muy bien situada. Estados Unidos, pues ya lo sabemos. Pero Freire es un autor diferente. Freire va a pensar desde Brasil, Freire va a pensar desde la pobreza, desde las favelas que existen y que en la actualidad pues cada vez son más y más grandes. Freire va a pensar al alumno o al estudiante latinoamericano y lo va a pensar en sus condiciones latinoamericanas. Y por tanto, para Freire, la educación va a ser una práctica de libertad. Freire dice y sostiene que la educación bajo un sistema capitalista pues es una educación que le da privilegio a unos cuantos y a la que unos cuantos pueden acceder. Por lo tanto, educarnos en sí mismos ya es liberarnos de todas esas prácticas pues que nos ayudan a mantenernos libres de pensamiento. ¿Y qué significaría en este caso ser libres de pensamiento? Pues ser críticos, críticos ante un sistema opresor, así es como él lo va a denominar, que nos explota y que nos pide demasiado de lo que podemos entregar. Entonces, fíjate cómo todos estos autores que te están planteando es para que logres tener una perspectiva global y general de lo que implica el concepto de educación. Y bueno, producto 3. Acá se te pide que reflexiones nuevamente sobre la acción humana. Por eso nuestra materia, aunque es teórica, en los productos se te pide sobre todo ejercicios de pensamiento. Y hay varias preguntas interesantes. ¿Por qué se considera a la actividad educativa una actuación humana? Pues evidentemente porque en la acción van todas mis capacidades. ¿Por qué la dualidad de la actividad de enseñar y aprender se considera la esencia de la educación educativa? Porque evidentemente el sentido primario de educar estriba en lo que se enseña, pero en lo que se aprende. Ojo aquí,
No podemos decir que vamos a enseñar si no hay alguien que aprenda. Y tampoco podemos decir que vamos a lograr un aprendizaje óptimo si la enseñanza no se da. Esta dualidad o binomio es esencial y es fundamental. Si falta uno, falta el otro. Entonces no lo pierdan de vista. ¿Por qué no hay que reducir la enseñanza a una simple presentación de la información objetiva por algo muy sencillo? Cuando nosotros estamos formando a alguien, no se trata de que procese información tras información. Es decir, acá no se trata de hacer un cúmulo de datos sin mayor sentido, sin mayor relevancia. No. El asunto es reflexionar esos datos. Ser sumamente crítico ante esos datos porque de lo contrario no le podemos ofrecer un sentido, ¿vale? Entonces, no somos computadoras para estar procesando información, sino qué sentido le vamos a dar a esa información. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me ayuda? ¿Cómo me complementa? ¿Por qué aprender debe ser una acción y no una actividad? Ya lo decía, una acción es algo de lo que estamos plenamente conscientes. Una actividad puede ser algo que hacemos de manera automatizada, efectivamente, pero que no lo estamos pensando, no lo estamos reflexionando, no lo estamos buscando. En la acción cambia por completo. Y hay una praxis educativa que se da evidentemente cuando estamos en el aula o cuando estamos incluso en un aula virtual como la nuestra, con los alumnos. Hay una transmisión, pero siempre van a estar ahí esos receptores. Y esos receptores también se espera que no sean o no hagan una actividad, sino caso contrario, que pertenezcan a una acción. En el producto 4, que concierne al conocimiento científico y al conocimiento filosófico, y bueno, también aparece por ahí el conocimiento vulgar, te lo voy a decir en unas cuantas palabras y ya tú podrás, vamos a decirlo de esta manera, tú podrás esquematizarlo, etcétera, y si esquematizas mis palabras no tendré ningún problema. Y si lo haces de otra forma, pues seguramente esto te lo voy a recordar, porque esto es lo fundamental para distinguir conocimiento científico y conocimiento filosófico. El conocimiento científico se encarga de explicar el mundo. Las ciencias tienen por tarea explicar el mundo. ¿Cómo lo explican? Por medio de magnitudes, ¿vale? La velocidad es una, o la fórmula para calcular la velocidad es una magnitud, es decir, es algo medible. El mundo lo medimos de muchas maneras. La química orgánica, la química inorgánica, la geografía física, la geografía social, la biología, pequeños organismos o microorganismos, organismos más grandes, etcétera. Pero todo lo estamos midiendo con la ciencia. En cambio, con la filosofía las cosas cambian. Con la filosofía lo que hacemos no es otra cosa sino básicamente interpretar el mundo. La filosofía lo que hace es interpreta el mundo a partir de algunos elementos, de contexto, etcétera. Interpreta el mundo. Esto es fundamental. Además de estas dos distinciones, bueno, aparece el conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar es el conocimiento que no se comprueba, es el conocimiento que surge por medio de opiniones. Básicamente, eso es el conocimiento vulgar, un conocimiento de opiniones que se va dando o que va surgiendo eh, de manera, de manera oral, de una generación a otra, pero no nos interesa comprobarlo. Entonces, por eso decimos que es un conocimiento vulgar. Bueno, además en este producto se te pide que hagas una entrevista, una o varias, con una basta, si haces dos o tres, mucho mejor. A docentes, a maestros activos de nivel básico. Y lo que se espera, pues, es saber si ellos tienen alguna noción de la filosofía de la educación. Si saben qué es la filosofía de la educación, si conocen el objeto de estudio de la filosofía de la educación, si en su preparación estudiaron filosofía de la educación y cuál sería su aplicación en la práctica. Te recomiendo que hagas este ejercicio porque aquí es donde justamente podemos encontrar nociones pues muy importantes para justo que logres reflexionar. Hay docentes que esto lo tienen bien ubicado, pero hay otros que no. Entonces, sí mencionan que lo estudiaron, pero posiblemente ya se les olvidó o en su momento no le dieron la importancia o no profundizaron como se debería. Entonces, tómalo incluso como un ejemplo y como un referente. Bueno, esto ya lo he dicho. Se nos está acabando el tiempo.
En el producto 5, que tiene que ver con educación y comunicación, hay que distinguir pues estos tipos de comunicación o los elementos que conforman la comunicación educativa. Lo voy a decir en una palabra para optimizar este tiempo que queda. Básicamente, básicamente tenemos lo siguiente. La comunicación que se da en la educación es una comunicación emotiva. No es solamente una comunicación objetiva, no es solamente una comunicación objetiva, sino que también implica cuestiones emotivas. Y en lo emotivo es justamente donde reconocemos al otro, en sus sentimientos, en su pensamiento y en su lenguaje. Ahí es donde podemos observar si ese otro la está pasando bien, la está pasando mal. Y justamente esto es para generar empatía. En la actualidad ya no podemos educar sin el aspecto empático, porque de lo contrario es como si le estuviésemos hablando a las piedras. Y esto evidentemente no es así. Entonces, básicamente aquí en la cuestión educativa hay que resaltar esta parte emotiva, esta parte subjetiva de poder reconocer al otro y de nosotros tener las herramientas y capacidades para poder acercarnos a ese otro. Bien, me disculpo por las fallas técnicas que tenía. Todavía quería profundizar más en estos primeros productos, pero bueno, no me será posible. Em, bueno, aquí finalmente les dejo esta última diapositiva. Y bueno, una vez más, me disculpo por la demora que he tenido en calificar sus productos. Me contagié de COVID, pero bueno, ahora sí ya estoy recuperado, mi garganta ya está recuperada y bueno, ya puedo seguir en mis labores. Desafortunadamente me retrasé en muchas actividades, pero bueno, me estoy poniendo al corriente a marchas forzadas y como les comenté, este fin de semana estaré retroalimentando sus trabajos. Sin más, les agradezco muchísimo su atención, deseo que estén muy bien y seguimos en comunicación. Muchas gracias.